Queridos estudiantes, tengan muy buen día. Vamos entonces a hablar en esta guía de la circulación. Hablemos que a nivel general la circulación le permite a los seres vivos transportar nutrientes, otras sustancias. Además, permite que los desechos sean eliminados. Pero como siempre vamos a comenzar de lo más pequeño a lo más grande. Entonces vamos a hablar de los animales microscópicos, los unicelulares que están conformados por una sola célula, ¿cierto? Y vamos a decir que esos seres, pues a través de la circulación, una es que garantizan el transporte de nutrientes y oxígeno los diferentes órganos del cuerpo. A nivel general, eso es la circulación. Por otro lado, la circulación mantiene la homeostasis. Recuerden que homeostasis decíamos que es la autorregulación del cuerpo, es decir, la regulación de la temperatura, la regulación del pH, de alimentos, de todo lo que ustedes se imaginen, el cuerpo tiene la capacidad de regularse a sí mismo. También permite transportar sustancias de desecho, lo que les mencionaba, para que sean eliminadas del organismo, porque estas, si son acumuladas, nos pueden intoxicar o pueden intoxicar a ese ser vivo. Y finalmente, en algunos organismos permite la regulación de la temperatura y el pH. Esto hace parte también de la homeostasis. Muy bien, muchachos. Continuando, entonces, decimos que a nivel celular, entonces hablemos de los organismos microscópicos, pues encontramos que cada organismo está recubierto por una membrana celular. Aquí la podemos ver ampliada cómo es una membrana celular. Y a través de esa membrana celular hay diferentes transportes que suceden. Por un lado está el transporte pasivo, que el transporte pasivo, como lo menciona por aquí, no tiene gasto de energía y pueden existir tres clases de transporte pasivo. Uno se llama difusión simple, que es la más básica. En el caso de la difusión simple, ¿qué sucede? Que las sustancias pasan de una zona donde la concentración es alta hacia una zona donde la concentración es menor. Entonces, gracias a eso se difunde el oxígeno, el dióxido de carbono. Entonces aquí observamos en la imagen que tenemos un medio extracelular y un intracelular. Pueden ingresar esas sustancias al interior del organismo, que en este caso es una sola célula. Muy bien. Por otro lado tenemos la difusión facilitada. Ella se hace con ayuda de proteínas. Entonces aquí tenemos algunas proteínas que son estas estructuras que les van a permitir ingresar a esas sustancias. En este caso está ingresando como un átomo de sodio o sea de potasio. Entonces, medio extracelular, medio intracelular. Y finalmente tenemos la ósmosis, que la ósmosis es otra clase de transporte pasivo o una clase de difusión también, en donde el agua fluye a través de esa membrana por diferencia de concentración. Entonces da la capacidad de fluir el agua atravesando la membrana. Esto se hace básicamente por las concentraciones que hay en un medio y en el otro. Entonces aquí podemos ver un ejemplo donde el agua fluye de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. En eso consiste la ósmosis, es básicamente el flujo de agua. Muy bien, por otro lado, lo que nos falta averiguar es el transporte activo. En el caso del transporte activo, ya hay gasto de energía por parte de la célula y se puede hacer a través de dos métodos, digámoslo así, dos clases de transporte activo. Uno se llama bombas iónicas, aquí le falta una letrica, bombas iónicas, que básicamente son proteínas de membrana que transportan activamente iones, dando lugar a un gradiente iónico. Entonces, bueno, ojo, estas proteínas ya
hacen que el organismo gaste energía, en este caso la célula gasta energía. Y por otro lado hay el cotransporte, que es el paso acoplado de sustancias a través de la membrana. Entonces aquí ya se acomodan y hay acoplamiento, es decir, es como más especializado ese transporte y hay liberación de energía o gasto de energía, que la energía es esta molécula de ATP que vemos de color amarillo. Listo, muchachos, entonces esos son los transportes que suceden. De acuerdo a esa información, entonces ustedes van a tener que desarrollar ahí en la guía este mapita conceptual. Entonces, el transporte pasivo, en qué consiste, cuáles son las clases de transporte y dar ejemplos. Por otro lado, el transporte activo, en qué consiste, que pueden ser de dos clases y explicarlos aquí. Entonces, esa es una actividad que ya plantean y la acabo de explicar. Bueno, finalmente ustedes desarrollan esta actividad, que es realizar la actividad propuesta. ¿En qué consiste? Dice, consulta sobre las tres estructuras, que son estas en azul, y entonces ustedes explican, pero deben tener en cuenta esto: tipo de estructura, tipo de transporte en el que participa, funcionamiento, sustancias, moléculas o iones que ayudan a transportar. Es decir, estas tres sustancias ustedes las deben buscar y tener en cuenta estas cosas sobre la consulta. Listo, muchachos, espero que trabajen juiciosos. Ya comenzamos el tema de circulación. Dios los bendiga. Estamos hablando. Chao.